Y sin duda alguna, vivimos nosotros en tiempos donde la gente es hostil para con Dios, ¿no es cierto? La gente ataca a Dios. La gente está en guerra en contra de Dios, ¿no es cierto? La gente cree que su moralidad, entre comillas, su moralidad es mejor que la de Dios, ¿no es cierto? Y hermanos, sin negar nada, podemos decir que nuestra sociedad ha superado hoy en día a Sodoma y a Gomorra, ¿no es cierto? Lo que antes ni siquiera se mencionaba, ahora, ¿qué pasa? Le quitan los filtros. Le quitan los filtros, ¿no? No hay ningún tipo de censura, no hay un tipo de decir, caramba, esto no se puede permitir, ¿no? No lo hay. La impiedad, hermanos, del hombre cada vez va en descenso, cada vez va cayendo aún más. La depravación total del hombre, hermanos, es muy grande. La depravación total está hasta arriba, hermanos. La raza humana, hermanos, está en contra de Dios y en contra de su ley. ¿No es cierto? Y hermanos, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy con el Salmo 2. Vamos a ver cómo el hombre es depravado en su pecado. Cómo el hombre es depravado en su pecado y cómo Dios se enoja por esa depravación. En este Salmo, hermanos, quiero que tengan en mente que aquí Dios, en muchas de sus palabras, va a hablar con ira. Va a hablar con ira. Pero antes, hermanos, de leer el Salmo, es interesante, hermanos, observar que, aunque en nuestras Biblias es el segundo Salmo, el Salmo 2 no fue, obviamente, el segundo en escribirse ni el primero en escribirse. El primer Salmo fue el Salmo 90, escrito por Moisés, ¿no? Ese fue el primer Salmo que se escribió. Y el último Salmo se dice que fue el Salmo 126, el último que se escribió. Y los hombres, hermanos, por supuesto, estudiosos, decidieron recopilar, decidieron juntar todos estos salterios, todos los salmos, y los dividieron en 5 libros. Así está dividido todos los salmos en 5 libros. Y fueron acomodados, hermanos, como hoy en día los conocemos. ¿Ok? Del 1 hasta el 150. ¿Ok, hermanos? Pero fíjense, hay algo interesante. El Salmo 2 aquí, hermanos, está puesto de manera intencional después del Salmo 1. Está puesto de manera intencional. Denme un segundo, voy a quitar la chamarra porque me está estorbando un poquito. Denme un segundo, hermanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermanos. Entonces, vemos que el Salmo 1 y el Salmo 2 están escritos de manera intencional, juntos. ¿Por qué, hermanos? El Salmo 1 y el Salmo 2 tienen un mensaje sumamente muy grande. Está cargado, hermanos, por así decirlo, de muchas verdades bíblicas, el Salmo 2 y el Salmo 1. Y hermanos, la intención del salmista o de los hombres que escribieron todos los salmos y que al final los juntaron, la intención era que si tú querías leer todos los salmos, primero tenías que pasar por el Salmo 1 y el Salmo 2, porque su mensaje, hermanos, es sumamente grande. Y esa fue la intención. Y también, hermanos, podemos ver que hay una relación entre el Salmo 1 y el Salmo 2. Solo quiero que te imagines esto, hermanos. Imagínate una puerta grande, una puerta muy grande que te va a llevar a las maravillas de los salmos. ¿Puedes imaginarte esa puerta? Bueno, al lado de esa puerta, sosteniendo esa puerta grande que te va a llevar a las maravillas de los salmos, hay unas columnas muy grandes sosteniendo esa puerta. Esas columnas son el Salmo 1 y el Salmo 2. Así está escrito, hermanos, y está puesto con toda la intención, hermanos, del mundo, el Salmo 1 y el Salmo 2. Por eso, hermanos, si lees el Salmo 1, vean lo que dice el Salmo 1, versículo 1, cómo empieza el Salmo 1, versículo 1, empieza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿no? Empieza diciendo bienaventurado. Y vean cómo acaba el Salmo 2, en el versículo 12, Salmo 2, versículo 12 al final,
dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Ahí está la conexión, ¿se dan cuenta? Uno empieza con bienaventurados y otro termina con bienaventurados. Ahí está la conexión. Hay bienaventuranzas. De hecho, hermanos, en la tradición algunos teólogos y algunas personas dicen que estos salmos estaban juntos. En un inicio, el Salmo 1 y el Salmo 2 estaban juntos. Era un solo salmo. ¿Ok? Y ya después los separaron y quedaron como hoy los conocemos. Pero hermanos, es una realidad. El Salmo 1 y el Salmo 2 siempre los debemos de leer juntos. Siempre los debemos de leer juntos. Hay una conexión entre estos salmos. Ahora, ¿quién escribió este Salmo 2 que vamos a estudiar? ¿Quién escribió el Salmo 2? Si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, en la mayoría, hermanos, de los salmos, siempre empieza Salmo 1, el título y abajo el nombre del autor, ¿no? David, Asaf, X salmo, ¿no? Moisés en el Salmo 90. Pero aquí, hermanos, en las Escrituras, por lo menos en la versión que yo tengo de la Reina Valera 60, solamente dice Salmo 2 con oración del Hijo y empieza el Salmo. Entonces, ¿quién escribió este Salmo 2, hermanos? Bueno, gracias a Dios que ya tenemos toda la revelación bíblica, podemos ver en Hechos 4:25 quién es el autor del Salmo 2. Vean, acompáñame a Hechos 4. Hechos 4, versículo 25 y 26. ¿Ya lo tenemos? Vean, Hechos 4:25 dice que por boca, Hechos 4:25, perdón, que por boca ¿de quién? De David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ahorita lo vamos a leer, hermanos, pero así empieza el Salmo 2. Entonces, ¿quién escribió el Salmo 2? David, según Hechos 4:25. David fue el autor del Salmo 2. Y obviamente, hermanos, si es cierto lo de la tradición, pues el Salmo 1 también lo escribió David porque estaban juntos, ¿no? Pero bueno, por lo menos el Salmo 2 lo escribió David. Y fíjense, hermanos, un hombre llamado Loud escribe estas palabras y quiero leérselas, hermanos, pongan atención lo que escribe Loud. Loud dice, este salmo, el Salmo 2, este salmo se ve literal y alegórico. Literal porque representa el establecimiento del reinado de David sobre sus enemigos. Y si vemos más allá de una simple lectura, veremos al David espiritual, al Hijo de David, al Señor Jesucristo mismo. Otro hombre llamado Boynes dice estas palabras, escuchen. Si cualquier salmo puede ser considerado apropiadamente mesiánico, es este salmo. Este Salmo 2, hermanos, es un salmo mesiánico, porque aquí habla del Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta cuando lo estemos estudiando, hermanos. Entonces, este Salmo 2, hermanos, es uno de los salmos más citados en las Escrituras. Hay muchos pasajes que citan el Salmo 2. Por ejemplo, solo anótenlo, si lo quieren anotar, no lo busquen, simplemente anótenlo. Un ejemplo es Hechos 4 que acabamos de leer, Hechos 4:26. También si lees Hechos 13, ahí te vas a dar cuenta que también se recita el Salmo 2. También se recita en Hebreos, capítulo 1 hasta el capítulo 5, se recita el Salmo 2 en Hebreos 1 al 5. Y Apocalipsis 19 también recita el Salmo 2, Apocalipsis 19. Y hermanos, podemos seguir con la lista porque hay muchos pasajes que citan el Salmo 2. Entonces, hermanos, ya que tenemos esto en mente, este pequeño panorama en mente del Salmo 2, ahora sí, acompáñame a leer el Salmo 2, acompáñame al Salmo 2, versículo 1, para empezar a leer y estudiar el Salmo 2. Salmo 2, versículo 1, vean lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Como, hermanos, es nuestra costumbre, vamos a estudiar verso por verso para poder entender este salmo. Vean lo que dice el versículo 1. Empieza diciendo el salmista, versículo 1, con esta pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? Detengámonos ahí, hermanos. ¿Por qué se amotinan las gentes? Esto, hermanos, esto realmente no es una pregunta, sino que esta es una afirmación de asombro. ¿Por qué se amotinan las gentes? Por la traición en contra de Dios. Esto es algo asombro, hermanos, porque el salmista se está asombrando de esa traición que el hombre tiene en contra de Dios. Es una afirmación de asombro. Pero nota la palabra gentes. ¿Por qué se amotinan qué? Las gentes. Gentes está en plural, ¿no es cierto? No en singular, está en plural. No es solo una, sino que son todas las personas. Todas las personas. Todos están conspirando contra Dios. Con la palabra gentes, hermanos, se está refiriendo a todas las naciones. Todas las naciones. Y esas naciones están conspirando en contra de Dios de forma silenciosa. Ellos no lo hacen de forma abierta, silenciosa algunos y otros de manera abierta, ¿no es cierto? Pero toda la gente se amotina, todas las naciones se amotinan. Y vean, sigue diciendo el versículo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí, hermanos, los pueblos se refiere a aquellas personas que están fuera del reino de Dios. De la misma manera, nota, pueblos está en plural, no está en singular. Y pueblos, hermanos, aquí representa la totalidad de la raza humana que está fuera de Dios. Esos son los pueblos, los que están fuera de Dios, toda la raza humana que está fuera de Dios. Bueno, todos ellos, todos los que están fuera de Dios, todas las gentes, todas las naciones están planeando, están diseñando, están pensando planes diabólicos en contra de Dios. Todos ellos, hermanos. Y sabes, hermano, este intento de la raza humana de levantarse en contra de la ley y de levantarse en contra del gobierno de Dios es inútil. Es inútil, hermanos. Todas las naciones quieren amotinarse. Todas las naciones piensan cosas vanas en contra de Dios. Todos los impíos piensan cosas diabólicas en contra de Dios y en contra de su ley. Pero eso es inútil para ellos. Eso es inútil. Vean, continúa el versículo 2 diciendo, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra. Escucha, se levantarán los reyes de la tierra. Estos reyes, hermanos, detengámonos ahí, son los hombres que guían, los reyes, los hombres que guían. Esas naciones, esos pueblos, están dirigidos ¿por quién? Por sus reyes, por sus gobernantes de cada país. Y ellos son los principales guías de esta oposición en contra de la ley moral de Dios. Ellos son los principales guías. Se levantarán los reyes de la tierra, ¿y qué dice? Y príncipes consultarán unidos. ¿Se dan cuenta? Los reyes, los gobernantes,
son hombres atrevidos, son hombres desafiantes. Y no solamente ellos, sino que también los príncipes consultarán unido. Realmente, hermanos, y no lo podemos negar, los gobernantes de muchos países no se pueden poner de acuerdo en temas como la economía. No pueden ponerse de acuerdo. No pueden ponerse de acuerdo en temas de tratados internacionales. No pueden ponerse de acuerdo en temas de territorio. Lo que está pasando con Ucrania, Rusia, China y Taiwán. No pueden ponerse de acuerdo en asuntos de territorio, pero sí pueden ponerse de acuerdo para unirse en contra de Dios. Ahí sí pueden ponerse de acuerdo. Ellos colaboran unos con otros. Ellos se aconsejan los unos a los otros, los reyes y los príncipes, los gobernantes, las naciones, los guías, los principales hombres de cada nación se ponen de acuerdo. Vean lo que dice el versículo 12: levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Se dan cuenta? Estos hombres sí pueden ponerse de acuerdo en contra de Jehová y en contra de su ungido. El ungido, hermanos, que se refiere aquí en tiempos de David, era el rey de Israel. Ese era el ungido en tiempos de David, el rey de Israel. Entonces, los hombres, los reyes, se querían levantar en contra del reinado de Israel, como su ungido, por supuesto. Los gobernantes, las naciones vecinas, conspiraban en contra del rey para destruir al pueblo de Dios. Pero recuerda, hermano, este salmo también es un salmo mesiánico. Este salmo también apunta al ungido, al Mesías, al Cristo, el hombre que sería ungido gracias al poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí hay una anarquía global en contra de Dios. Hay una conspiración en contra del Cristo, del ungido, del Señor Jesucristo, y en contra de Dios Padre. Y vean lo que planean estos hombres perversos. Vean lo que planean. Versículo 3 dice, rompamos sus ¿qué? Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que planean. Esto, hermanos, es en lenguaje metafórico. Y lo que está expresando el salmista es que estos hombres no quieren ser atados por Dios. Ellos no quieren estar bajo el diseño de Dios para la familia. Ellos no quieren estar bajo el diseño de Dios para la vida humana. Ellos quieren romper sus ligaduras. Ellos no quieren estar sometidos al plan de Dios. Ellos no quieren estar sometidos al plan divino de salvación. Ellos no quieren estar amarrados por la ley moral de Dios. Y por supuesto, hermanos, no quieren ninguna restricción que venga de parte de Dios. Ellos quieren, como dicen, romper las ligaduras y quitarse las cuerdas de Dios. Ellos quieren estar separados de Dios, ¿no es cierto? Esto es lo que quieren hacer todas las naciones impías. Esto es lo que quieren hacer todos los gobernantes impíos. Hermanos, estos 3 versos resumen la depravación total del hombre. Resumen la depravación total de la raza humana. Esta es la historia de la raza humana, hermanos. Desde Adán hasta el final de los tiempos. Así es la raza humana. No quiere nada con Dios. Se junta para derrocar a Dios. Se juntan para tirar a Dios. No quieren sus ligaduras. No quieren estar atados a Dios. Bueno, hermanos, así era en los tiempos de David. Así eran los hombres en los tiempos de Jesús. Y así son los hombres en nuestra generación, hermanos. Así son, hermanos. Sin duda alguna, día a día nos acercamos más a los finales de los tiempos. Y mientras más nos acercamos, hermanos, estos hombres se unen aún más para tratar de destruir al Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo. Día a día se juntan más, se ponen más en acuerdos
que no están avalados por la palabra de Dios. El aborto, el homosexual, el transgénero, la ideología de género. Tú eres lo que tú quieres ser. Tú eres lo que tú te sienta bien a ti. Cada día más se juntan, hermanos, para destruir al Dios poderoso y al Señor Jesucristo. Hermano, estos 3 versos los estamos viviendo, ¿no es cierto? Los estamos viviendo. La gente busca romper sus ligaduras que lo limitan a ir más allá. Ellos dicen, estas ligaduras a mí me limitan, yo las voy a romper y yo voy a ir hasta donde tenga que ir en mi pecado. ¿No es cierto? Hoy en día las personas ya no se quieren casar como el diseño bíblico que Dios ha estipulado. Hombre con mujer y mujer con hombre. Es más, hoy en día los jóvenes ya ni siquiera se quieren casar. Solo vivir en unión libre. Y no buscan la santidad. No buscan amar al Señor. Los hombres claman por el aborto, ¿no es cierto? Claman por la homosexualidad. Claman, hermanos, por la pornografía, etc. Hermanos, esto estamos enfrentando. Una revolución de los impíos en contra de Dios. Esta es la realidad del mundo, hermanos, donde nosotros predicamos la palabra de Dios. Esta es la realidad del mundo, hermanos. Así es la cultura que nos rodea, hermanos. Mientras nosotros buscamos extender el reino de Dios, de frente nos llega esa ola, nos llega ese tsunami de pensamientos y deseos perversos en contra de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Aquí vivimos, hermanos. Hombres que buscan derrocar a Dios. Hombres que buscan romper las ligaduras. Hombres que buscan alejarse de Dios totalmente. Eso es nuestros tiempos, hermanos. Los mismos que el salmista estaba viviendo. Pero ahora observa el versículo 4, hermanos, que es interesante. El versículo 4 dice, vean, Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos, ¿se qué? Se reirá. Detengámonos ahí, hermanos. El mundo entero está conspirando. El mundo entero se está levantando en contra de Dios. Pero Él, el Señor, Dios, está sentado en su trono, en los cielos. Su trono no está vacío. Él observa todas las cosas desde los cielos y dice el salmista, el que mora, o sea, el que preside, el que gobierna desde los cielos. Dios, hermanos, gobierna todo. El que mora, el que preside, el que gobierna toda la tierra. Aquí, hermanos, en la tierra el caos se ve grande, pero desde los cielos no. Tú puedes ver el caos aquí, ¿no es cierto? Tú puedes ver millones de pensamientos en contra de Dios. Y se ve grande, se ve que una ola nos va a aplastar, hermanos, por tanto pecado que hay. Pero desde los cielos no. ¿Por qué, hermanos? Porque todo está bajo control de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Por eso dice el salmista, el que mora en los cielos. Él, el que gobierna, está en control de todo. Pero vean, hermanos, algo interesante, dice el versículo 4, el que mora en los cielos, ¿se qué? Se reirá. Hermanos, esta no es una risa de gozo. Tampoco es una risa de simpático. No, hermanos, esta es una risa de burla, de menosprecio. ¿Ante qué, hermanos? Ante la incoherencia del hombre de quererse levantar contra Dios. Ante la incoherencia del hombre de quitarse las ligaduras de Dios. Es como si dijera, ¿a poco Dios le está hablando al hombre y le está diciendo, ¿a poco tú te vas a levantar en contra de mí? ¿A poco tú te vas a quitar las ligaduras? ¿A poco todos ustedes se levantarán en contra de mí? Por favor, dice el Señor, por favor. Yo estoy en los cielos. Yo soy Dios. Yo soy el que gobierna. Yo soy el Todopoderoso. Dice, el que mora en los cielos se reirá. Y sigue el versículo, el Señor se burlará
de ellos. La palabra Señor aquí, hermanos, el Señor en hebreo es Adonai. Eso significa el soberano, Adonai, el soberano. ¿Se dan cuenta? El soberano se burlará de ellos. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es ¿quién puede contra el soberano? ¿Quién podrá contra el soberano? Nadie. Nadie podrá. Y escucha, hermano, el único que mora en los cielos, el único que está sentado en el trono es el soberano. Es Adonai, el soberano, el que gobierna con toda autoridad suprema. ¿No es cierto? Eso enseñan todos los salmos, hermanos. Por eso les decía que se imaginaran esa puerta con 2 columnas al lado, porque todos los salmos enseñan esto. Vean, por ejemplo, el Salmo 33:8, lo que dice. Salmo 33, versículo 8. Salmo 33, 8. ¿Ya lo tenemos? Dice, teme a Jehová, ¿a quién? Toda la tierra. Temed delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos se someterán a la soberanía de Dios. Él mandó y existió. El Salmo 103, vean lo que dice Salmo 103. El Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Vean lo que dice. Jehová estableció en los cielos, ¿qué? Su trono, y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Él está en los cielos gobernando, hermanos, como el único Dios poderoso. Vean lo que dice Proverbios 21:1. Proverbios 21, versículo 1. Vean lo que dice el proverbista. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de ¿quién? De Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Como el repartimiento de las aguas, dice el proverbista. ¿Has visto a los granjeros, hermanos, que quieren regar su siembra? ¿Tú has visto que los que tienen la bendición de estar al lado de un río, ¿no? Para sacar agua, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer zanjas, ¿no? Y empiezan a dividir las zanjas para que, obviamente, el río distribuya el agua en sus terrenos. Ellos empiezan a abrir canales, ¿no? Bueno, ellos deciden si abren más o si abren menos, dependiendo su cosecha, dependiendo su terreno, pero ellos lo deciden, si abren más o si abren menos, si entra mucha agua o entra poca agua. Ellos ponen los bloques, ¿no es cierto? Ellos ponen las limitaciones del agua. Bueno, de eso está hablando el proverbista. El corazón del rey en la mano del Señor. El Señor es el que pone las cosas en el corazón del rey. El rey no es el que hace todo. Es el Señor que tiene aquí la vida del rey, la vida del gobernador. Un claro ejemplo, hermanos, de esto al final del proverbio dice, a todo lo que Él quiere, ¿qué? Lo inclina. Él inclina al quien quiere, porque Él es Dios. Él distribuye las aguas, hermanos. Un claro ejemplo de esto, ¿quién es, hermanos? ¿Recuerdan? A Faraón de Egipto. Estaba de necio. Y al final, Dios lo inclinó. Ahora que estamos viendo el libro de Esdras con el pastor Sergio, ¿recuerdan el decreto del rey Ciro?
El decreto del rey Ciro no fue porque sí, hermanos. Dios intervino para que él dijera, vayan y construyan de nuevo los muros en Jerusalén. Levanten el templo otra vez. ¿Se dan cuenta? Dios a todo lo que Él quiere lo inclina. Como dice el salmista en el Salmo 2, el Señor se burlará de ellos. El Señor se burlará de ellos. Dios, hermanos, menosprecia sus fuerzas insignificantes de derrocar a este Dios omnipotente, soberano. Él se burla de ellos, hermanos, porque ellos en su ignorancia se sienten Dios, pero no son Dios. El Dios verdadero inclina al que Él quiere. Vean lo que dice Isaías 40. Isaías 40, 15. Isaías 40, verso 15. Isaías 40, 15 dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Nota esta frase, dice Isaías, y como menudo polvo, ¿no es cierto? Menudo polvo, hermanos, se está refiriendo a una categoría del polvo. O sea, algo más bajo que el polvo mismo. Eso es el menudo polvo. Algo más bajo que el polvo mismo. Bueno, todas las naciones juntas, todos los jueces, reyes, gobernadores, personas, son como menudo polvo. Son menos que polvo para Dios. ¿Se dan cuenta? He aquí, dice el versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 21, vean más abajo en el versículo 21, dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? O sea, ¿ustedes no han conocido estas verdades de que Dios es el que determina todas las cosas? Estas son preguntas retóricas, hermano. Claro que estos hombres lo sabían. Claro que los hombres saben que Dios es el poderoso. Si tú estás vivo, sabes esto, hermanos. Vean versículo 22. Si tú estás vivo, sabes esto, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, por esta razón Dios se burla de ellos. Por la tropeza, por la incoherencia de los hombres al querer quitar las ligaduras del soberano. Por eso Él se ríe, por eso Él se burla de ellos, porque Él es el Dios verdadero, porque Él es el soberano, porque Él es el único que puede hacer crecer o quitar al rey, al gobernante, a cualquier persona. Decía ahí, Él sopla y se seca. Así es el poder del soberano, de Adonai, del Dios Todopoderoso. Ahora vean versículo 2 del Salmo 2, versículo 5, vamos
Vamos en el versículo 5. Salmo 2, versículo 5 dice, versículo 5 de Salmo 2, luego hablará a ellos ¿en qué? En su furor y los turbará con su ira. Ahora, hermanos, la burla del Señor ahora se convierte en palabras. Y el Señor dice, se acabó. Se acabó. Nota la palabra, ahí dice furor, ¿no es cierto? Furor. Esta palabra de furor, hermanos, tiene la idea de que saca humo de su nariz, hermanos. ¿Ustedes han visto cómo se enoja un toro que empieza el toro cuando se enoja? Bueno, esa es la idea. Aquí hay un enojo intenso, hermanos, furor. Está saliendo humo de sus narices. Aquí hay un enojo intenso. Esa es la idea. Dios está enojado. Dios está enojado. Dios tiene una gran indignación. Él está a punto de desatar su furor en contra de aquellos que se levantan en contra de Él. Y dice el versículo 5, y los turbará con su ¿qué? Con su ira. Los turbará con su ira. La palabra ira, hermanos, viene de la raíz de una palabra que es encendido. Encendido. O sea, si juntamos furor y ira, hermanos, quiere decir que el Señor tiene una furia encendida. Imagínense la furia del Señor. Él tiene una furia encendida. Hermanos, esto está muy lejos de lo que muchos predican, ¿no es cierto? Muchos dicen, tú vas bien, así va tu vida, tú sigue con lo tuyo, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. No es cierto. No es cierto. Ese hombre está así porque quiere estar así, separado de Dios, separado, quitándose las ligaduras, rompiendo las ataduras. Él no quiere someterse a Dios. Ese hombre que vive su vida por sus deseos, por sus gustos, no quiere someterse a la soberanía de Dios. Y además piensa que es mejor que Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasará al final? Al final Dios encenderá su furor sobre de él. Hermanos, otra vez el salmista está adelantando todo lo que vamos a ver en el Salterio, en todos los salmos, hermanos. Dios está enojado contra el pecador. Dios no quiere el pecado. Por ejemplo, vean ahí el Salmo 5, versículo 4. Salmo 5, versículo 4. Salmo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escucha, aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿A uno? No, a todos. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Vean, Salmo 7, 11. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ¿qué? Todos los días. No solamente en los últimos días, sino todos los días. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si el hombre no se arrepiente, él afilará su espada y armado tiene ya su arco. ¿Se dan cuenta? Spurgeon, acerca de estas palabras del versículo 12, Spurgeon dice, cuando Dios afila su espada y saca su arco, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Eso es cierto, hermanos. Si Dios va a condenar al pecador, lo va a condenar. Y Él nunca falla. ¿Por qué? Versículo 11, Dios es juez justo. Dios es juez justo.
Vean ahí mismo en el versículo 13, Salmo 7, versículo 7. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esto lo está haciendo Dios. Dios está sacando su espada, Dios está sacando su arco. Él está armando espada de muerte y saetas ardientes, saetas de fuego para usarlas con su arco. Dios está airado en contra de todos los impíos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Salmo 9, versículo 15, vean. Salmo 9, 15. Salmo 9, versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue alzado el malo. Los malos serán trasladados ¿a qué? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Serán lanzados al infierno. Serán lanzados al lago de fuego. Todos ellos. Vean, Salmo 11. Salmo 11, versículo 4. 11. Salmo 11, versículo 4. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y así, hermanos, podemos seguir con más referencias al Salmo 2. Porque el Salmo 2, hermanos, es como un eco que resuena en todos los salterios. ¿Se dan cuenta? El Salmo 1 y el Salmo 2, hermanos, son la puerta para entrar a todos estos salmos, hermanos. Y el Salmo 2 nos dice, Dios está airado. Dios tiene un furor grande. Y ahora ve, Salmo 2, versículo 6, continuamos, hermanos, y ya vamos a ir acabando. Salmo 2, versículo 6 dice, y vean cómo empieza con estas palabras, pero yo, dice el versículo 6, pero yo. Aquí está el contraste, hermanos. Estas palabras, pero yo, es el contraste. La gente quiere hacer algo, pero yo, dice el Señor, ¿yo qué? He puesto mi rey. Él coronó a su rey. A este rey se le dará toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y nota, hermano, ¿dónde será puesto este rey? Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la época de David esto era Jerusalén, hermanos. Pero en últimas instancias, él está hablando de las alturas de los cielos, el Sión celestial, en donde hoy el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. A pesar, hermanos, del que el mundo quiere zafarse de las ligaduras del reino de Dios, a pesar de que el hombre quiere quitarse las cuerdas del dominio de Dios, Dios sigue adelante con sus propósitos. Él no se detiene. A pesar que el mundo quiere contraatacarlo, sin importar nada, Dios no se detiene. Aunque los tiempos son turbulentos, Dios no se detiene. ¿Por qué, hermanos? Escucha, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Dios no cambia. Y Él ha establecido a su Hijo como rey. Y ese Hijo ahora está sentado a la diestra, gobernando todas las cosas. Como se dice el dicho, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone. Dios es el que determina. En el cielo, hermanos, hay una teocracia. En el cielo no hay congresos, no hay debates, no hay elecciones. Simplemente está Dios y solo Dios, el único gobernador de todas las cosas. Ese es el mensaje que vemos aquí, hermanos.
Dios ha puesto en su trono, Dios ha puesto en los cielos a ese hombre que iba a gobernar sobre todas las cosas. ¿Quién es? Jesucristo. Al Dios soberano, que está en control de todos. E incluso, hermanos, al final de los tiempos, los impíos alabarán a Dios, porque Dios dice que quebrará toda rodilla y se postrarán ante Él y todos reconocerán que Él es Dios. Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. No es un simple hombre, es Dios que ahora está en los cielos gobernando todo. Versículo 7, vean lo que dice. Ahora nota esto que es interesante. Versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el ungido, ¿ok? ¿Y quién es el ungido? Bueno, en su contexto original, David, ¿no? Pero como es un salmo mesiánico, recordemos, apunta al hijo mayor de David, ¿no? Al rey soberano, al Señor Jesucristo, ¿ok? Y nada más a Él. Entonces, aquí está hablando el Señor Jesucristo y Él está diciendo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Quiero que nos detengamos aquí tantito, hermanos. Aquí hay que tener cuidado con estas palabras, porque el ungido está hablando, ¿no? Y el ungido está diciendo: Jehová me ha dicho a mí, que soy el ungido, que soy Jesucristo, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. O sea, Jehová el Padre le está diciendo al Hijo: yo te engendré hoy. Hay que tener cuidado en eso, hermanos, porque estas palabras no quieren decir que el Padre creó al Hijo. Muchos lo malinterpretan de esa manera. Muchos dicen: mira, Jesús no es Dios porque Él fue creado por Dios. Ahí dice: yo te engendré hoy. No, hermanos, no se está refiriendo a que el Padre creó al Hijo, no. Debemos de saber, hermanos, que el Hijo Jesús es eterno. Él es Dios, Él no tiene principio ni fin. Él es igual al Padre. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Entonces, ¿a qué se refiere con estas palabras de yo te engendré hoy? ¿A qué se refiere, hermanos? Bueno, esa palabra de hoy se refiere a un tiempo específico. ¿Cuál es ese tiempo específico? La resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Y vean, para que no digan que yo me lo inventé. Eso lo dice Hechos 13, 32. Vean lo que dice Hechos. Acompáñame a Hechos 13, 32. Hechos 13, 32. Dice Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Vean versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando ¿a quién? A Jesús. Detengámonos ahí tantito, hermanos, solo para entender esto. Dios, de acuerdo a este versículo, hizo la promesa que nosotros resucitaremos gracias a que el Hijo Jesús resucitó. Eso es lo que está diciendo el autor. Pero vean, continúa diciendo, estas son palabras de Pablo. Dice: y a nosotros resucitado a Jesús, como está escrito también ¿en dónde? En el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo a la resurrección de Jesús. El versículo 33 apunta a la resurrección y Pablo lo confirma diciendo, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Qué es lo que hace este Salmo 2, hermanos? Este Salmo 2, hermanos, el salmista aquí no está hablando de forma literal de que Dios engendró al Hijo, no. Sino que el salmista lo que está haciendo es dando una ilustración de que la tierra es una mujer embarazada. Y en el día de la resurrección de Jesucristo, esa tierra dio a luz, dio al primogénito. ¿Ok?
Y en ese sentido Dios engendró a su Hijo, lo resucitó, lo mandó a la gloria. Y la misma idea, hermanos, está en Hebreos. Vean lo que dice Hebreos 1:3. Hebreos 1, versículo 3. ¿Sí pueden ver que esto es metafórico, hermanos? No es algo literal, sino que es algo metafórico y se está refiriendo a la resurrección del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿ya lo tenemos? Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Se dan cuenta? El Padre únicamente le dijo estas palabras a Jesucristo. No a los ángeles, no a los hombres, no a los animales, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, tú eres el primogénito, tú eres el primero que va a resucitar, el primero que va a subir, el primero que va a ser exaltado y el primero que va a ser coronado. ¿Se dan cuenta? Se refiere a eso, el Salmo 2. Esto es únicamente para Cristo, hermanos. Estas palabras que vemos en el Salmo 2 no son para David, son para el Mesías. Recuerden, es un salmo mesiánico. Se está refiriendo únicamente al Mesías. David no estaba diciendo, el Padre a mí me va a resucitar y voy a ser el primero de todos. No eran palabras para David. Es más, vean lo que dijo David en el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1, vean lo que dijo David. Salmo 110, versículo 1. Palabras de David. ¿Cómo sabemos que son palabras de David? Bueno, porque ahí arribita del versículo 1 dice Salmo de David, es el autor, Salmo de David. ¿Se dan cuenta? Ahora, versículo 1 dice David, Jehová dijo, ¿a quién? A mi Señor. Detengámonos ahí, hermanos. Jehová, palabras. David está diciendo, Jehová dijo a mi Señor. O sea, el Padre le dijo al Señor de David. Hermanos, si David era el rey más grande, entonces, ¿quién era su Señor? ¿Quién estaba arriba de David si él era el rey más grande? Respuesta, Cristo. Cristo. O sea, el Padre le dijo a Cristo, vean, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se dan cuenta? David reconocía que no había más grande que el Mesías. Solo el Mesías, solo Jesús era el más grande, solo Cristo era más Padre. Y el Padre le dice a Jesús, tus enemigos te van a rechazar. Es más, tus enemigos te van a matar, pero vas a resucitar con gloria para que estés aquí sentado en las alturas y esos enemigos estarán por estrado de tus pies. Esa fue la promesa que le hizo Dios al ungido en el Salmo 2. Él resucitará para gobernar y sus enemigos estarán sobre los estrados de sus pies. Y eso enseña las Escrituras. Vean lo que dice Efesios 1:20. Efesios 1:20. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, escucha, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
¿Te das cuenta? Cómo Dios le da a Cristo todo el poder. Lo resucitó para darle todo el poder. Filipenses 2, ahí adelante de Efesios está Filipenses. Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el propósito de Dios, que todo hombre se doble ante Jesucristo. Este es su propósito, hermanos. Y día a día, hermanos, este propósito se está acercando más y más y más. Y esta meta se va a cumplir. No importa lo que haga el mundo, esto se va a cumplir sí o sí. Toda rodilla se doblará. Quieras o no, se doblará. Es más, si no te doblas tú por propia voluntad, Dios te la doblará. Y eso es lo que dice el Salmo 2:8. Vean lo que dice el Salmo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8. Y antes de leer el versículo 8, hermanos, recuerda, versículo 7 dice, Jehová me ha dicho. O sea, el Padre le está diciendo al Hijo, el Padre le está diciendo a Cristo, ¿ok? Vean lo que le dice a Cristo en el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Estas naciones que son un desastre, estas naciones que están en rebelión, el Padre le dice a Cristo, pídemelas y te las daré. Y vean lo que añade el Padre, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, ¿qué? Los confines de la tierra. O sea, no habla exclusión. Naciones, personas, todo, hasta los confines de la tierra, todos serán entregados en las manos de ¿quién? Del ungido de Dios, del Señor Jesucristo. Pero ahora, ve, ¿qué hará el Hijo con esta herencia? ¿Qué hará el Hijo con estas naciones que están en rebelión? Versículo 9, vean. Los quebrantarás. Detengámonos ahí. Los quebrantarás. Esto es lo que el Padre le dice al Hijo. Recuerden, el Padre le está hablando al Hijo, ¿no? Y le dice, los quebrantarás. ¿Con qué? Con vara de hierro. Esta vara de hierro, hermanos, representa un cetro que llevaba todo rey. Un rey en tiempos de David llevaba su cetro. Bueno, Cristo tendrá uno. Cristo tendrá un cetro y lo usará. Lo usará. Y vean, continúa diciendo, como vasija de alfarero, ¿los qué? Los desmenuzarás. Una vez que el Hijo está en el trono, escucha, el Hijo tiene la obligación dada por el Padre de destruir a las naciones rebeldes. Porque el Padre le dijo, ¿no? En el versículo 9, las quebrantarás. Tú las vas a quebrantar. El Hijo tiene la obligación de destruir a todas las naciones rebeldes. ¿Esto a qué apunta, hermanos? Esto está apuntando al juicio final, al final de los tiempos. Y vean, es muy claro lo que dice Apocalipsis 19:15, vean. Apocalipsis 19:15, ya vamos a ir acabando, hermanos. Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Hebreos 10:30, vean. Hebreos 10:30. Hebreos 10, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y escucha versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo.
Charles Spurgeon dice estas palabras, se las voy a leer. Dice Spurgeon: la ira de Dios no termina con la muerte. Esta es una verdad que el predicador no puede terminar sin temblar. La eternidad es un pensamiento que aplasta el corazón. Eso es cierto. No porque tú mueras se acabó la ira de Dios, no. Ahí comienza la ira de Dios. Si tú eres aquel que se levanta en contra de Dios. Esto es verdad, hermanos. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios es misericordioso. Dios es amor. Pero también es santo y justo. Es santo y justo. Todos los que rechazan al Hijo por su pecado, entonces Él los va a destruir con su ira. Y con su omnipotencia los va a aplastar por toda la eternidad. Esa es una realidad. Ese es el Dios verdadero, hermanos. Jesús, encomendado por el Padre, tomará ese cetro, tomará esa barra de hierro y aplastará a sus enemigos para condenarlos para siempre. Eso es lo que va a hacer Jesucristo. El hombre pecador está aquí caminando en una pendiente. En una pendiente. Y si se cae, es su ruina. Es su ruina. Pero hay una realidad, hermanos, que no podemos negar. Sí, el pecador está caminando por un hilo, eso es cierto. Pero al lado de ese hilo, hermanos, de ese camino que es un hilo, está la puerta de gracia. La puerta de gracia. La puerta de esperanza para el pecador. Vean lo que dice el Salmo 2:10. Salmo 2:10, continuamos nuestra lectura, hermanos, y ya vamos a ir acabando. Salmo 2, versículo 10. Y aquí, hermanos, quiero que notes, a partir de aquí en adelante, ya no está hablando el Hijo, ya no está hablando el Mesías. Aquí vuelve a hablar el salmista. Y dice que empieza con esta palabra, ahora, ahora. O sea, hermanos, no mañana, ahora. Hoy es el día. Ahora es el día de la gracia. Ahora tú puedes venir delante de Dios. Ahora, dice el salmista, ¿ahora qué? Pues, oh reyes, sed, ¿qué? Prudentes. O sea, reyes, gobernantes, entren en razón, reyes, gobernantes. Y sigue diciendo, admitid amonestación, jueces de la tierra. Ustedes, jueces que juzgan en la tierra, estarán a punto de ser juzgados. Pero el Dios del universo les puede abrir las puertas. Entren en razón. Porque tu cita en el cielo va a estar cerca. Entra en razón, tu pecador. Versículo 11. Servid a Jehová ¿con qué? Con temor. Aquí está lo que tú, pecador, debes de hacer. Servir a Jehová con temor. Cae postrado ante el Señor. Dale la gloria solo a Él. Humíllate ante Él. Niégate a ti mismo. Reconócelo como el Señor de tu vida. Sé un adorador verdadero. Deja tus dioses falsos y reconócelo a Él como el único Dios verdadero. Cambia tu lealtad hacia el Señor Jesucristo. Servid a Jehová con temor. ¿Y qué? Y alegraos con temblor. Alegraos con temor. ¿Por qué te alegras? Pecador, ¿por qué te vas a alegrar? Porque ahí está tu oportunidad que necesitas para ser salvo. Ahí está la puerta de la gracia abierta. Alégrate porque la ira de Dios se ha detenido gracias al sacrificio de Cristo. Alégrate con temblor, dice el salmista. Versículo 12. Honrad ¿a quién? Al Hijo. Honrad al Hijo. Esta palabra de honrad, hermanos, en hebreo es nashak. Nashak, honrad. Y quiere decir besar. Besar. Eso es lo que literalmente quiere decir la palabra. Besar al Hijo. La idea de esto, hermanos, es que cada vez que un rey conquistaba una tierra, el rey conquistado se tenía que postrar a los pies del rey que conquistaba, tenía que postrarse delante de su trono y besar sus pies. A ese rey victorioso le tenía que besar los pies. La idea es la misma. Esto está mostrando una rendición total, ¿no es cierto? El salmista está diciendo, besa al Hijo, cae rendido ante Él. Ve la razón, hermanos,
por la cual nosotros debemos de caer rendidos y besar los pies de Cristo. Vean, para que no, ¿qué? Se enoje. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Otra vez, hermanos, este no es un Cristo contento. Él ahora está con ira. Y tú, pecador, debes de caer rendido a sus pies y besarlos para que no se enoje. Entra en cordura, decía el salmista. Y da gracias porque Él está lleno de misericordia. Porque vean, continúa diciendo, para que no se enoje y perezquéis en el camino, pues que se inflama de pronto su ira. Él está enojado y pronto se va a encender para consumir a sus enemigos. Y vean, hermanos, la última frase de este versículo que está llena de misericordia y de gracia. Dice al final del versículo 12, bienaventurados todos los que, ¿qué? En Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. La palabra bienaventurado, hermanos, es alégrate de gran manera. Alégrate tú que has creído en el Hijo. Alégrate tú que confías en Él. Alégrate tú que has sido rescatado de esa ira venidera. Alégrate tú que la vara de hierro no va a romper tus pies. Alégrate tú que confías en Él. Pero no solo uno. Si te das cuenta, la palabra bienaventurados está en plural. Sino dice aventurados. Todos. Alégrense. Todos. Porque la puerta de la gracia está abierta. Porque su misericordia es para siempre. Confía en Él. Él se refiere al Hijo Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Confía en el Hijo. Adóralo. Besa sus pies. Humíllate ante Él. Ten fe en Él. Confía en Él. Arrepiéntete y reconoce que Él es el único que puede salvar tu vida y tu alma. Y en ese instante, si tú lo reconoces, serás salvo. Serás salvo de la ira venidera de Dios. Oremos al Señor, hermanos.